Quiero pedirles que por favor busquen en sus Biblias el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 18. Y la palabra del Señor declara: y él le dijo: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abimeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, agradecidos estamos nuevamente de que tú continúas por medio de tu Espíritu Palabra, tu obra providencial y soberana sobre todas las cosas, sosteniendo a tu pueblo. Te damos gracias por tu obra aquí en Málaga, por tu iglesia local. En esta hora, al acercarnos nuevamente para considerar tu palabra, ¿quiénes somos nosotros? Pues en nosotros no hay suficiencia, sino aquella que puede venir solo de ti. Y te suplicamos que tú honres y uses tu palabra para el bien de todos y de nuestras almas. Gracias por tu Hijo y gracias por aquellos hombres que Cristo continúa dando a su iglesia para cuidarla, para santificarla y conservarla. Ven pues y capacítanos a oír tu palabra y a tu siervo en la exposición y aplicación de la misma, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Esta mañana estuvimos considerando el ministerio y la vida del profeta Eliseo. Su lugar peculiar en la historia de la salvación o en el plan redentor de Dios. Plan que él comenzó a revelar en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuál fue la función principal de este hombre de Dios en Israel en esos días tan tenebrosos de desvío, apostasía e inmoralidad? Pues su función principal fue la de animar, cuidar, edificar, guiar, proteger y conservar el remanente piadoso en Israel. Ese fue su ministerio como profeta y, en cierta forma real, como pastor de las ovejas del Señor en Israel. El remanente escogido, los que Él ha escogido por su gracia, aquellos cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y tampoco lo besaron. Dios usa varios medios para pastorear y conservar el remanente, su iglesia. Dios usa varios medios para pastorear y conservar a su pueblo. Y eso es lo que vemos a través del libro que nos habla acerca de Eliseo. Dios, para conservar su pueblo, usa la proclamación de su palabra, la exposición y aplicación de la misma por hombres que Él ha llamado a hacer tal cosa. Él usó el ministerio profético y pastoral de Eliseo para conservar aquel remanente piadoso en Israel, aquellos 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y a esto podemos añadirle las esposas piadosas de estos hombres, de manera que el número de remanente fiel y piadoso en Israel era mucho más grande que 7,000 hombres. Hoy
vamos a considerar varias cosas que nos muestran que Eliseo fue usado por Dios para pastorear, instruir y conservar a su remanente escogido por su gracia, según Pablo nos dice en Romanos capítulo 11. En primer lugar, la interacción constante de Eliseo con los hijos de los profetas nos muestra que este hombre tenía ese ministerio de animar, instruir y conservar al remanente escogido. Y la expresión los hijos de los profetas es otra manera de hablar de los discípulos de los profetas. En aquellos días habían escuelas para los profetas y desde los días de Samuel se habla de estas escuelas. Un profeta eminente, reconocido por su llamado, piedad, dones y experiencia, atraía a aquellos hombres jóvenes que deseaban el beneficio espiritual de su ministerio. Y estos hombres se convertían en discípulos del profeta. Muchos de ellos se convirtieron en discípulos de Elías y después, cuando Elías se fue, en discípulos de Eliseo. Estos discípulos y sus familias formaban colonias y allí su señor y mentor les ministraba. Estas colonias eran el centro de la vida religiosa en aquellos días, donde se buscaba la comunión con Dios a través de la oración y la meditación. Allí el mentor o el profeta les enseñaba. De allí salían estos discípulos o profetas a enseñar a otros en Israel o a llevar algún mensaje recibido por alguna revelación especial. Y de ese modo Eliseo pastoreaba a estas ovejas o a este remanente piadoso de Israel. La lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 4, apoyan estas declaraciones que he afirmado. Había una escuela de los profetas en Jericó y otra en Betel, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 4. En esta convivencia con estos hombres, Eliseo les enseñó como su maestro y mentor. Es una convivencia, es un impartir. Y vemos esto aún con el Señor Jesucristo. Él tomó 12 de sus discípulos y de una manera personal, en una interacción entre Él y ellos, Él impartió aquella enseñanza, aquella instrucción, aquel conocimiento que convertiría a estos hombres, después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, como los maestros oficiales, aquellos hombres inspirados para darle a la iglesia la doctrina que iba a gobernar la iglesia. En esa interacción constante con los hijos de los profetas, vemos en ciertas cosas el ministerio que muchos años después el Señor Jesucristo establecería, ya no con sus discípulos, sino en la iglesia, en su propia iglesia, en cada iglesia local. Por esta razón Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, la epístola, capítulo 2, versículo 2, declara: y lo que has oído de mí, Timoteo, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen a otros. Esa clase de instrucción es una instrucción personal, directa. No es a través del internet, no es a través como muchos quieren hacer hoy, ¿verdad? No era una cosa virtual, sino personal. Y allí es donde tú puedes conocer a un individuo mejor, su carácter, su forma de pensar y de vivir. Y de esa manera, en esa interacción sana, tranquila, de mutuo respeto, amor y confianza, el profeta podía ver tal vez algunas debilidades o algunas cosas que tenía que enseñar a sus discípulos. Y así podía ayudarles para que ellos pudieran tratar con estas cosas, aun si fuera
ciertas debilidades de carácter para que ellos pudieran ser los hombres que Dios utilizaría para llevar el mensaje a diferentes personas en Israel y así, de esa manera, preservar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y todo esto conectado por el propósito redentor de Dios, de que de este remanente piadoso Dios traería el Mesías. Las escuelas de los profetas no eran monasterios, más bien eran centros de preparación intelectual y espiritual para dar una influencia piadosa, para restringir y combatir la decadencia religiosa del pueblo y llamarle al arrepentimiento. Eliseo enseñó, fortaleció y ministró a los hijos de los profetas. Por medio de estos hombres Dios edificó, santificó, fortaleció a su pueblo, lo guardó del paganismo y de la idolatría de aquellos días, los guardó de la vanidad y de la hipocresía religiosa de muchos en Israel. Otra cosa que muestra que Dios usó el ministerio de Eliseo para guardar el remanente fiel en Israel son los centros de predicación establecidos por Eliseo, los centros de predicación, no solo las escuelas, sino los centros de predicación establecidos por este hombre de Dios. El segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 23, nos dice que cuando la mujer cuyo hijo había muerto fue a ver al profeta, su marido le preguntó, ¿por qué vais hoy a él? No es la luna nueva, ni día de reposo. Esta pregunta indica que esta mujer, como su esposo, tenían la costumbre de participar de las fiestas religiosas durante la luna nueva y los días de reposo cuando ministraba el hombre de Dios Eliseo. Allí escuchaban la palabra de Dios que alimentaba y fortalecía sus almas. En tercer lugar, otra cosa que prueba que Eliseo tenía un ministerio profético y pastoral con el fin que ya he mencionado, es la naturaleza de los milagros realizados por Eliseo. La naturaleza de los milagros realizados por Eliseo. Y estos comprueban que Dios usó su ministerio para guardar al pueblo piadoso en Israel. Los milagros que Eliseo realizó mientras servía al pueblo de Dios generalmente están asociados con los asuntos ordinarios de la vida. Eliseo sanó las aguas en Jericó para que hubiera alimentación para los hijos de los profetas. Sanó un potaje para que estos hombres pudieran comer. Multiplicó 20 panes de cebada y las espigas para alimentar a 100 hombres. El segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 42. Produjo milagrosamente el aceite que la viuda de uno de los hijos de los profetas usó para pagar a sus acreedores y para sostener a su familia, capítulo 4. Eliseo hizo flotar el hierro de una hacha prestada que accidentalmente había caído en el río Jordán, capítulo 6. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta aquellos que están presentes? Estos milagros no tenían el mismo objetivo que el milagro que aconteció en el monte Carmelo cuando cayó fuego del cielo que consumió aquel holocausto. El fin de ese milagro fue llevar a la nación a reconocer que Jehová el Señor es Dios, el único y verdadero Dios. Pero los milagros asociados con las necesidades y los asuntos ordinarios del pueblo de Dios fueron realizados para asegurarle al remanente piadoso que Dios estaba entre ellos. Que a pesar del aumento de la idolatría, la maldad, la incredulidad, la apostasía, las intrigas de Jezabel y todas aquellas cosas que a veces, si lo venimos y lo traemos al mundo en que vivimos, ese mundo de intrigas aquí y allá, y la gente preocupada y los cristianos también,
No hay nada cosa nueva hoy bajo el sol, hermanos. El hombre es el mismo, las situaciones se repiten. Pues en medio de todas esas manipulaciones de esta mujer que no tenía escrúpulos, que mandó a matar a un hombre inocente, a pesar de la idolatría, la maldad, la incredulidad y la apostasía de la nación, en su mayoría, Dios todavía gobernaba soberanamente sobre los asuntos de su mundo. Y dirigía todas las cosas ¿a qué? Al cumplimiento de su plan al cumplimiento de su plan redentor, según Génesis 3:15. Estos milagros mostraban que Dios seguiría supliendo para las necesidades de su pueblo, tanto espirituales como físicas. Dios no es un Dios distante, apartado del mundo. No, Dios está en su mundo. A pesar de que no parece que Dios tiene el control de su mundo, Dios tiene el control de su mundo. Y todo lo que sucede entre las naciones y todo lo que sucede en nuestras vidas, de una manera u otra, está dentro del plan forjado en la mente de Dios en la eternidad para dirigir todas las cosas, como antes dijimos, al cumplimiento de su plan de redención en Cristo. Aunque el remanente aunque el remanente viera que el culto a Baal prosperaba, que Acab, Jezabel y su dinastía seguían sus fechorías, intrigas, delitos, idolatría, aunque no descendiera fuego del cielo y todavía no vieran el juicio de Dios sobre Acab y sobre su familia, como ya Dios había dicho por medio de profecía, ese hierro del hacha flotando en el agua del río del Jordán, ese aceite que suplía las necesidades de la viuda, ese potaje que fue curado, muestran que el poder de Dios no había menguado. A pesar de estas cosas, Dios reinaba soberanamente y estaba comprometido a cuidar, guardar y conservar a su pueblo. De otra manera, su pueblo no podría haber existido, su pueblo no hubiese continuado y las profecías en Cristo para la salvación de los hombres no se hubieran cumplido. Pero estos milagros muestran que Dios está comprometido a fortalecer a su pueblo, a proveer para todas las necesidades de su pueblo, cosas que realmente son necesarias. Si alguien en un momento se desconcierta por el aumento de la maldad y de la idolatría y de la inmoralidad de los hombres, la apostasía, y esto creara dudas en el corazón de su pueblo. ¿Está Dios con nosotros o se ha olvidado con nosotros? ¿O ya su brazo no puede ante Acab, Jezabel y todo esto? A través de Eliseo y su ministerio y los milagros que ocurrieron, Dios estaba diciendo a su pueblo: yo estoy aquí. No duden de mi fidelidad, no duden de mi poder, de mi brazo todopoderoso, de mi amor y soberanía. Ellos debían recordar la manera milagrosa en que Dios se había manifestado su poder y fidelidad entre ellos. ¿Para qué? Para que ellos no fueran controlados por las dudas o por los temores. Dios quería que el recuerdo de las manifestaciones milagrosas de su poder para cuidar a Israel y proveer para ellos fortaleciera la fe de su pueblo.
Él les asegura que Él está comprometido a guardarles, a conservarles hasta el fin de sus vidas. Aunque la escasez en la tierra es parte del juicio de Dios en aquellos días contra la nación de Israel, la misericordia de Dios no se apartaría de sus hijos, del remanente elegido conforme a su gracia. La función peculiar de Eliseo fue la de guardar el remanente piadoso en un tiempo de gran decadencia moral, espiritual y religiosa en Israel, cuando parecía que Dios estaba callado, incapacitado e inactivo. Una de las lecciones más profundas que nos enseña el ministerio de Eliseo es que en medio del juicio de Dios contra la apostasía de Israel y el juicio que aún vendría sobre esta nación, el remanente piadoso gozaría del cuidado tierno, la provisión suficiente y el amparo poderoso de la presencia bondadosa y misericordiosa de Dios. En las palabras de Isaías, no temas, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Ahora, ¿y qué de nosotros? ¿En qué punto de la historia de la redención nos encontramos? Pues nosotros vivimos en la época del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Cristo, la simiente de la mujer, en el sentido individual, ha venido. Él vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, completamente Dios, pero a la misma vez completamente hombre. Y una cosa no se mezcló con la otra. Es el misterio de la encarnación. Y nació, y Juan dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él se manifestó, ¿para qué? La Biblia nos dice que Él vino para destruir las obras del diablo. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para salvarnos. Él es el abogado que tenemos delante de Dios en los cielos y Él no ha perdido ninguno de sus casos. Murió, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación. Él, por la proclamación de su palabra, sigue haciendo lo que Él se comprometió a hacer cuando le dijo a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Él continúa por la proclamación del Evangelio, llamando a sus ovejas al redil. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A esas ovejas tengo que llamar. Tengo que traerlas a este rebaño y ellas oirán. Eso no es duda. El lenguaje de Jesucristo es algo seguro. Ellas, las ovejas, aquellos que Dios en gracia escogió para la salvación, de esa multitud tan grande y tan amplia que nadie puede contar, Dios cumple su promesa, Jesucristo cumple su promesa. Ellas oirán mi voz. Él las conoce y ellas me siguen. Esas son las palabras de Jesús. Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no podrán, por más que quieran, que traten. Usted estudia la historia del mundo y usted ve ese conflicto entre los hombres perdidos del mundo, la simiente del diablo, los hijos de este mundo contra los hijos del Señor. Y hasta la fecha nadie ha podido detener, por más poderoso que sea el gobierno, que Cristo continúe llamando a sus ovejas y las salve. ¿Qué gobierno en el mundo?
ha podido detener la proclamación del Evangelio de Cristo. Cuando Cristo va a buscar a sus ovejas, no hay ningún gobierno en el mundo. Aún si tiene que sacar esas personas que Él ha escogido salvarlas de ese oscurantismo que hay en diferentes lugares donde hay otras religiones que prevalecen. Mi salvación, dice el Señor, no se detendrá. Lo que el Señor se ha comprometido a hacer, Él cumplirá. Yo edificaré mi iglesia. Y nosotros hoy estamos aquí en North Bergen y el mundo cristiano, sea evangélico, protestante o reformado, está en pie porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. A pesar de las divisiones, los problemas y todas aquellas cosas que se presentan en las iglesias que desaniman a muchos, a pesar de la hipocresía de tantas personas que dicen y no son, a pesar de las divisiones y todo aquello, ¿qué pasa? La iglesia todavía está en pie. Porque es Cristo. A pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, es Cristo que la mantiene en pie. ¿En qué punto de la historia nos encontramos? De la historia de la salvación. Nos encontramos en la época en que el Hijo, que está a la diestra del Padre, intercede por su iglesia. Eso es lo que nos dice Hebreos. En virtud de lo que Cristo hizo en el Calvario, el Padre ahora da a su Hijo todo aquello que le prometió. Lean el Salmo 2 de sus Biblias, cuando el Padre se compromete con el Hijo a darles todas las naciones. Es decir, aquellos que den todas las naciones para ser consecuente o coherente con la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas no solo Israel, sino todas las naciones. El Señor Jesucristo sigue obrando para cumplir ese propósito. ¿Y sabe qué? El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré las naciones. Y los reyes de la tierra se ríen y se mofan y todos se juntan para ir en contra del cristianismo, del evangelio, de la palabra de Dios y de la verdad. Y parece que ellos tienen la ventaja y en cierto modo parece, no, la tienen. Pero detrás de eso está Dios. En virtud de lo que Cristo hizo en el Calvario, el Padre ahora le da a su Hijo todo aquello por lo que su Hijo murió. Jesucristo murió no solo por una nación, murió por el mundo. Mundo compuesto de diferentes naciones, de entre los cuales Él ha escogido para salvación. Y estos que Dios le dio al Padre, según Juan, es la voluntad del Señor que aquellos que me ha dado, yo no pierda ninguno. El Padre me las ha dado. Nos encontramos en esa época. El Hijo está viendo el fruto de su aflicción y su alma recibe plena satisfacción. Al nosotros pensar en todo lo que esto implica, el abrir y cerrar puertas de servicio, el poder que se manifiesta en la predicación del Evangelio para llamar a hombres a la salvación, el dar dones a su iglesia como pastores para que pastoreen y cuiden la iglesia, nosotros tenemos que concluir que Dios sigue cumpliendo su promesa de Génesis 3:15. Él dijo, pondré enemistad entre la simiente y su simiente, y Él te herirá en la cabeza. Y yo soy uno de los que toma que en este contexto, con todo lo que se dice, se está hablando no solamente del Señor Jesucristo en sentido individual, sino también en el sentido colectivo, la simiente de la mujer. Y desde el principio eso es lo que vemos en las Escrituras. Ese es el conflicto, que fue lo que hizo Caín, fue y mató a Abel. ¿Y qué hizo Dios? Pues permitió que Eva pudiera concebir y concibió a Set. Y ahí vemos los hijos de Dios y también vemos los hijos del mundo. Y aquí hay un conflicto en todo esto. Pero finalmente esta promesa
tiene su máxima o su máximo cumplimiento en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Él te herirá en la cabeza, en la cruz. En la cruz, Jesucristo aplastó la cabeza del diablo. ¿Saben por qué? Porque Él pagó por todas las ofensas y por todos los pecados cometidos. El diablo no puede alegar nada, porque Cristo lo hizo todo que había que hacer para salvar a los escogidos. ¿Quién es el que acusa? ¿No dice Romanos? No hay forma de que nos acuse, porque allí está nuestro abogado para defendernos y mostrar lo que Él hizo, su sangre, cómo Él purificó a su pueblo con una sola ofrenda, dice las Escrituras. Purificó para siempre a todos los santificados. Él te herirá en la cabeza. Y aunque nosotros también vivimos en días en que abunda la adoración a Baal, es decir, el dios materialismo, el dios del consumismo, el dios del hedonismo, el dios de la codicia o de la avaricia, y vemos cómo la maldad se ha multiplicado. Algunos de nosotros que tenemos unos cuantos años ya, yo voy para 70 ahora al final del mes, si Dios me lo concede, nos proyectamos a nuestros días como jóvenes, y nosotros no podíamos concebir las barbaridades que hoy hay, se ven. Era algo completamente ajeno a nosotros. No, que no había maldad o inmoralidad. El hombre es hombre donde quiera que él va. Pero las cosas que se ven hoy y cómo se toma el pecado, la inmoralidad, y se presenta como que es lo bueno, y después quieren usar el gobierno para nosotros someter nuestras mentes y conciencias a lo que no es natural. Yo nunca pensé que iba a vivir en un mundo así. Medios de comunicación enseñando que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Niños, aprovechándose de niños, de su incapacidad, inexperiencia, para llevarle a hacer cosas con sus cuerpos horribles. Y el gobierno queriendo poner dinero para que eso suceda. Ustedes saben, aquellos chicos jóvenes que se han sometido a esas operaciones, algunos de ellos ahora se lamentan en grande del gran error. Mentes que todavía no han alcanzado madurez, tomando decisiones que tienen que ver con la vida de ellos para siempre. ¡Qué barbaridad! Todas estas cosas se han multiplicado en nuestros días. Y generalmente el cristianismo es el que es atacado. No se atreven a atacar a los musulmanes, porque ellos saben que con esta gente no se puede jugar. Pero el cristianismo sí. Se ha multiplicado la maldad. Los hombres no le dan vergüenza ante sus propias abominaciones y degeneración moral. Hermanos, amigos, a pesar de todas estas cosas, nada podrá detener ni impedir que Cristo continúe edificando su iglesia y siga dando dones a la misma, como lo hizo en antaño con Eliseo, para cuidar, supervisar, pastorear, santificar y conservar a su pueblo. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? Todo esto nos muestra primero la fidelidad indefectible y eterna de Dios. La fidelidad indefectible y eterna de Dios. Al considerar la vida y ministerio de este gran hombre de Dios, cómo vivió en medio del pueblo de Dios, cómo él fue usado para guardar al pueblo de Dios y para que se cumpliera la promesa de redención, lo primero que debemos aprender no es cuán grande y poderoso era Eliseo.
Cuán célebre es, como muchos hoy en el campo evangélico y reformado, hay una de celebridades espantosas. No por decir que son ellos espantosos, pero el celebritismo de hoy es espantoso, es anticristiano. Tenemos que volver otra vez a la reforma, a esa enseñanza que dice solo Cristos, no solo los hombres. Los aplausos abundan por celebridades que vienen a predicar y son aplaudidos. Usted va al teatro, al cine y aplaude. El que canta se le aplaude, si lo hace bien. Pero ministros recibiendo aplausos de los hombres, ¿dónde se encuentra eso en la palabra de Dios? No se trata de ver qué grande era Eliseo, qué celebridad era Eliseo. Cuán maravillosos fueron los milagros que él realizó, cuántas personas lo siguieron, qué buen testimonio de fidelidad él dio en medio de tanta decadencia. No se trata de eso. Lo primero que debemos aprender de la vida y ministerio de este hombre es cuán grande, indefectible y constante es la fidelidad de Dios. Sí, hermanos, eso es lo que él dice. Génesis 3, pondré enemistad entre la simiente y tu simiente. La simiente del diablo, ¿qué es? Los hijos del diablo, colectivo. Implica entonces que va a haber un conflicto, pero a pesar de todo esto, ¿qué sucede? Dios continúa cumpliendo su propósito y por esto es que estamos aquí. A pesar de que vivimos en tiempos tenebrosos y ver cómo el paganismo ha vuelto a retoñar, a pesar de que el culto a Baal, como dijimos, materialismo, hedonismo y otros ismos han aumentado y hay mucha decadencia, mundanalidad en muchas partes de la iglesia visible, a pesar de que en nuestra sociedad se levanta una fuerte ola de persecución contra el cristianismo y los verdaderos cristianos, la Biblia nos enseña que Jesucristo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Isaías, capítulo 53. A pesar de los malos tiempos en que vivimos, los ataques contra la iglesia, contra la ley moral de Dios, a pesar del desvío de muchos de la verdad. Es que a veces yo me quedo, uno se sorprende. Se le pregunta a un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dé una definición de lo que es una mujer. Y esta mujer que fue reconocida no pudo dar, ni quería dar, una definición de lo que es mujer. ¿Hasta dónde hemos llegado? Eso es más política que otra cosa. Ella sabe en su conciencia que es una mujer. A pesar de todas estas cosas que vemos que nos desaniman, entre aquellos que son gobernantes de países y que están en autoridad, debemos recordar la fidelidad indefectible de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos aprender de Eliseo a no vivir solo por lo que nuestros ojos ven, ni por las circunstancias, no importa cuáles sean. Dios tiene el control de todas las cosas y continúa dirigiéndolas al cumplimiento de su plan redentor en Jesucristo. Como alguien dijo, el mundo y la iglesia viven, prosperan y crecen de generación en generación bajo la mano de Dios que guía y sostiene. Todo el tiempo que Elías se hallaba descontento bajo el árbol enebro, Dios preparaba al joven arador Eliseo para que llevara el manto de Elías y continuara la obra que Elías había comenzado. Cuando parezca que la cabeza de la iglesia ha fracasado y que la iglesia va a colapsar porque este hombre o que el otro hombre haya muerto, debemos recordar que Dios tiene sus siervos, los está preparando ¿para qué? Para pastorear, guiar a su pueblo.
Aunque escondidos al ojo humano, Dios tiene sus siervos y los está preparando para que ellos en el momento correcto, el momento determinado por Dios, toman el lugar que aquellos otros han dejado. Eliseo no era Elías, pero era el don del Dios vivo para Israel en aquellos días. Entonces, hermanos, guardemos la paz que Dios nos ha dado, confiando en que Él cuidará, el Señor Jesucristo, a su iglesia y proveerá todo lo que la iglesia necesita a su tiempo para nosotros. No tratemos de ayudar a Dios donde Él no nos ha llamado a ayudarle. Así hizo Abraham y todavía Israel continúa en un conflicto que no ha acabado. Abraham se apresuró. Cristo a su tiempo dará todos los dones que la iglesia necesita. Claro, para mí esto es algo importante, porque cuando uno llega a los 70 ya uno está diciendo, después de los 70 todo es un regalo del Señor. Ha sido un regalo toda la vida, pero después de los 70 hay una persona que están 7, 10 pies bajo tierra. Pero ya mis días están contados. Y cuando veo la iglesia en que he estado por 46 años, gracias a Dios por aquella iglesia, ¿quién llevará esta iglesia a otra generación que será fiel, que tendrá su hogar en orden, que predicará y proclamará todo el consejo de Dios? Que no se doblegará ante los baales de las nuevas corrientes teológicas que están consumiendo y acabando con la vida espiritual de la iglesia. Piñero, tú te puedes ir tranquilo, porque la obra de Cristo no está sobre tus hombros, está sobre los hombros de Cristo, que son suficientemente amplios para Él sostener toda su obra. ¿Dónde está aquel que ha de reemplazar? Dios tiene a ese individuo. Y bueno, en este caso, como dije, Dios ha estado supliendo para nosotros como iglesia en una manera sorprendente que me deja a mí boca abierta. Por otra parte, la vida y ministerio de Eliseo nos muestra que Dios cumple sus promesas. Él es fiel a sus promesas, Él cumple sus promesas. No solamente esto, Él cumple sus amenazas. Dios dijo a Elías, yo traeré juicio a través de Hazael y de Jehú y de Eliseo. Elías salió de este mundo sin ver estas cosas. Al contrario, la casa de Acab continuaba en el poder. Parecía que las amenazas de Dios no se cumplirían. Parecía que Dios no tenía la intención de cumplirlas. El ministerio de Eliseo nos muestra que es todo lo contrario. Eliseo llegó y durante su ministerio Jehú destruyó a Acab y toda la dinastía de este hombre sin misericordia. Observen en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú, esta mujer que había traído todo este paganismo, todas estas religiones falsas, etcétera, que había matado sin misericordia a mucha gente, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora y ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey.
Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Con Dios nadie juega. Tú y yo no podemos jugar con Dios ni salirnos con las nuestras. Dios no solo cumple sus promesas, Él también cumple sus amenazas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pasó el tiempo, Elías murió, Jezabel se sentía muy segura, su peor enemigo había fallecido. La dinastía de Acab prosperaba, y aún después de la muerte de Elías. Parecía que Elías, sus profecías eran tan solo una página de la historia de la iglesia. Parecía que Elías era un hombre de mente falto de juicio, un charlatán. La religión falsa continuaba prosperando, pero tal y como había dicho el profeta, el juicio de Dios vino sobre la casa de Acab. Cuando él menos lo esperaba, así en el tiempo del diluvio, este hombre Noé predicó por 120 años y la gente pensaba: este hombre es demente, este hombre se le fue la cabeza. Cuando empezó a llover y cuando llegó el diluvio, se olvidaron de todo eso. Esto es serio. Cuando menos se lo esperaba, a través del ministerio, cuando menos se lo esperaba, llegó el juicio de Dios. Aún más, a través del ministerio de Eliseo, el culto a Baal fue neutralizado. Los baalistas no pudieron detener el avance del reino de Cristo, ni el cumplimiento de las promesas sobre el Cristo, que comenzó en Génesis 3:15. Dios trajo juicio sobre aquella mujer. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. La Biblia nos habla de estas cosas, del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Fíjense ustedes en 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 3, voy a empezar. En el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, del advenimiento de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra también, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, el mismo poder de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ellos hay serán quemados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 declara: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde como fuego y azufre. ¿Por qué decir todas estas cosas? Porque hoy, no mañana, es el día de la salvación. ¿Y qué es lo que nos dice el salmista en el Salmo 2? Honrad al Hijo para que no se enoje. Besad, hacedlo, honrad, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Oh amigo, que no conoces a Cristo, el poder salvador de su gracia, el perdón que Cristo da al alma. Refúgiate en el único refugio seguro, Cristo. Cree en Él. La Biblia dice, honradlo, besadlo, porque hoy es el día de la salvación. Hoy si oímos que Dios nos llama al arrepentimiento, no podemos resistir, porque si resistimos nos endurecemos todavía más y es peor para nosotros. Hoy es el día de la salvación. Dios dice a través de sus embajadores, reconciliaos con Dios en Cristo. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por todos nosotros, no porque Él haya pecado, sino que Él tomó nuestro lugar y como tal sufrió lo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos del poder del pecado, para darnos vida, perdón, salvación, esperanza, aún después de la muerte. Oh amigo, ve a Jesucristo, cree en Él, hónralo. Dios es el Dios que cumple sus promesas. Dios es aquel que cumple sus amenazas. No quieras tú conocer esto en carne propia, es decir, en tu propia experiencia. Mejor es refugiarte en Cristo. Y Dios dice, honremos al Hijo, busquemos al Hijo, creamos en el Hijo y Él nos salvará. Oh hermano, sigue confiando en Cristo. Él es el refugio seguro e impenetrable. Yo me he visto en situaciones tan difíciles que jamás me podría haber imaginado. Y yo digo, ¿de quién me salva ahora? Pero ¿saben qué? La mirada al cielo. Dios no se olvida de sus hijos y los libra de sus aflicciones. Dice, los que se refugian por la fe en Él no serán avergonzados, sus rostros serán iluminados. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Iglesia de Dios, Dios conservará a su iglesia, su remanente escogido. No lo duden. No importa cuánto sea el ataque o la aflicción, no importa que alguno por algún tiempo parezca salirse con la suya, no será para siempre. Eso no detendrá a Dios de lograr su propósito redentor, de llevar a cada uno de nosotros que cree en Cristo a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, eso al pie completamente se cumplirá. Nosotros, en cuerpo y alma unidos, aún después de la muerte, en la resurrección, completamente en cuerpo y alma seremos justificados, seremos santificados completamente. Justificados por la fe ahora. Y aquel que es justificado por la fe, vendrá un día glorioso. La muerte no podrá detener mi cuerpo. Dios lo integrará por el poder de su gracia, como integró y sostiene al mundo.
Yo no lo puedo explicar, pero Dios lo dice y yo lo creo. ¿Para qué? Para vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde no habrá pecado, amargura, dolor, chisme, división, etc. Todas las cosas, aun la muerte, habrán pasado. ¿Dónde están aquellos que se han ido? En estos momentos me viene vuestra querida madre y abuela. ¿Dónde está ella hoy? ¿Está con Cristo? ¿Piñero se inventó tal cosa? No. Dice en Hebreos capítulo 12, habla de la asamblea en los cielos, donde están los espíritus hechos perfectos, con el Señor, en su presencia. ¿Ustedes van a estar allí si mueren? ¿Están seguros? La única forma es creer en Cristo para salvación y un arrepentimiento evangélico y verdadero. Es bueno lo que nos espera a los hijos de Dios. No solamente que al morir y cerrar los ojos en este mundo, ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Dios le dijo a aquel ladrón, a aquel malvado en la cruz, al lado de él, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre no tuvo tiempo para bautizarse, ni tuvo tiempo para hacer muchas buenas obras, no, porque solamente creyó en aquel que estaba. Vio más allá de una persona impotente, incapacitada para salvarse a sí mismo. No, él vio allí al Redentor, al Dios de la gloria, que había venido a salvar a pecadores como él. Creyó y fue salvo. Y nosotros conoceremos a tal individuo. La Biblia dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Saben qué? No dice en este momento Abraham, dice Jacob. ¿Saben por qué? Porque Jacob, antes de que Dios obrara en él, era un hombre engañoso. Y después que Dios obró en él, Dios tuvo que darle duro, pasarlo por pruebas y cosas así, para que el hombre pudiera servir a Dios. Y así pasó. Hermanos, ¿quién está con nosotros? El Dios de Jacob, es decir, el Dios de la gracia. Es por gracia, no por nuestros méritos. Yo no tengo mérito alguno, soy tan pecador, cuidado si peor. Solo Dios conoce mi corazón y mi vida. ¿En qué me refugio yo? En el Dios de Jacob, Dios de gracia, que recibe pecadores arrepentidos. Ese es el único y verdadero Dios. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, por la esperanza que tú has traído a nuestros corazones y porque continúas a pesar de lo que somos, sosteniéndonos, todo por gracia. Oh Dios de los cielos, gracias por el ministerio de Eliseo y las enseñanzas que podemos obtener y cómo podemos ver tu indefectible fidelidad y cómo tú cumples todas tus promesas y amenazas. Continúa sosteniendo a tu iglesia en este lugar y a tu pueblo. Oh Dios, continúa haciéndolo como hasta aquí has hecho. Gracias por tu misericordia y ser el refugio de aquellos que huyen por Cristo a ti. Te suplicamos estas cosas. Guárdanos pues en Cristo Jesús. Amén. Amén.